ecosocialismo es la garantía de la preservación de la vida en el planeta. Dedicar la vida entera a la defensa del futuro es una lucha que debe unirnos a todas y todos los que amamos. Estamos dedicados a formar valores. Esto es Conexión Madre Tierra. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio que servirá para el debate, para la interacción, para intercambiar ideas y propuestas en torno a la preservación de la vida en nuestra Madre Tierra. Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @SomosEcoven y @EricRangel. Y por ese medio puedan ustedes también intercambiar con nosotros diversas experiencias, ideas y sobre todo su opinión en torno a la lucha por la preservación de la vida en la Madre Tierra. Esto es Conexión Madre Tierra. Y el día de hoy vamos a conversar en torno al elemento agua, un elemento que está presente en diversas formas en la naturaleza. Lo vemos en diversos estados, estado sólido, líquido y gaseoso. El agua es más allá que la unión de las moléculas de hidrógeno y oxígeno. El agua es el elemento vital de la Madre Tierra. De hecho, 2/3 de nuestro planeta están compuestos de agua. Igual el cuerpo humano, en más de 70% está compuesto de agua. Y por lo tanto, este es el elemento que garantiza la estabilidad y la armonía de la vida en la Madre Tierra. El agua, como la conocemos en la actualidad, ha sido siempre un elemento que une a las sociedades. La fundación de las principales ciudades del mundo se dieron en torno a los ríos y por eso es que hoy en Venezuela vemos que Caracas queda al lado del río Guaire, que Valencia queda al lado del río Cabriales y que ciudades como Barquisimeto fue un asentamiento cercano al río Turbio. Asimismo, se fueron desarrollando las diversas civilizaciones a nivel mundial. Los mesopotámicos, los egipcios, los romanos, los incas y aztecas. Sociedades que se fueron desarrollando y poblando en torno a los cuerpos de agua, lagos y ríos que garantizaron su subsistencia, su buen vivir. Es por ello que a lo largo de la historia hay una relación de necesidad, de satisfacer una necesidad con el agua, que es la hidratación del cuerpo humano y la preservación de la vida. Ahora, el agua no está distribuida en todos los lugares de la misma manera y hemos visto cómo el crecimiento demográfico en los últimos siglos, en los últimos años, ha venido desarrollándose de forma descontrolada y se han dado dos fenómenos. Por un lado, se ha aumentado el estrés hídrico al generarse una presión superior de la demanda de los cuerpos de agua y por otro lado se han venido contaminando estos por parte de las industrias y de los ciudadanos. Esto pone en riesgo para el futuro el acceso de la humanidad al vital líquido. Esto, aunado a la tala indiscriminada, a la pérdida de los bosques, ha generado en muchos lugares que se ponga en riesgo el acceso al agua. Es fundamental entonces que cada uno de nosotros y nosotras asuma que con pequeñas acciones puede generar grandes cambios y es necesaria una nueva cultura del agua. Entender el agua desde el respeto, entender el agua como ese elemento que debe estar disponible no solo para nuestra generación, sino para las generaciones futuras, porque el agua es un bien común de la humanidad, como lo ha determinado las Naciones Unidas. Pero asimismo, el agua debe ser ese elemento de cooperación entre los países, de cooperación entre las sociedades para garantizar la vida. Vamos a ver el siguiente material que ha preparado nuestro equipo de producción en el Plan de la Patria. Plan de la Patria 2019-2025. Quinto objetivo histórico. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Gran objetivo histórico. 5.1. Construir e impulsar el modelo histórico social ecosocialista fundamentado en el respeto de los derechos de la Madre Tierra. Plan de la Patria 2019-2025.
El Plan de la Patria resume esas ideas fundamentales del comandante Hugo Chávez para el futuro. Allí lo vemos, el quinto objetivo histórico nos convoca a todos y todas. Y el agua es uno de los elementos transversales del Plan de la Patria. El agua está presente en todos los análisis y reflexiones porque tiene que ver con la vida misma y sobre todo con el bienestar de cada uno de los actores que hacemos vida en la sociedad. De hecho, en la mayoría de las industrias, los procesos productivos requieren de agua y allí es que nosotros vemos cómo el aprovechamiento responsable, sustentable de este elemento tiene que estar en la agenda de trabajo de cada uno de los entes, tanto gubernamentales como del sector privado. Valorar este elemento que en la antigüedad incluso se asoció a lo religioso, porque el agua para todas las religiones tiene que ver con la pureza, con la limpieza, con ese proceso de transformación que debe vivir el hombre y la mujer al entrar en cada uno de esos estadios. Y estamos hablando desde los cristianos, pasando por los musulmanes y los budistas. Todas las religiones del mundo están conectadas con el tema del agua. Y nosotros, en el día a día, en nuestra cotidianidad, también lo estamos. No solo porque la requerimos para hidratarnos, sino porque también con ella nos aseamos, con el agua nosotros regamos los sembradíos. De hecho, el 60% del uso del agua en el mundo se destina a la agricultura. La agricultura que es la garantía para la seguridad alimentaria de todas las sociedades. Por lo tanto, el agua tiene un uso industrial, un uso agrícola, un uso doméstico y allí está presente en todos estos usos la responsabilidad que debemos tener con las generaciones futuras. Casi todos los parques nacionales de Venezuela y monumentos naturales están en torno a cuencas hidrográficas. Esto con el fin de la preservación de las fuentes de agua. Vamos a ver el siguiente material que preparó nuestro equipo de producción en Conociendo tu Parque. El 22 de marzo de 2017 se creó el Parque Nacional Caura, con 7,5 millones de hectáreas, convirtiéndose así en el más grande con extensiones de bosques del mundo. Fue declarado Parque Nacional, ya que en la región de El Caura existen formaciones naturales únicas de especial importancia ecológica representada por los tepuyes. La revolución bolivariana comprometida con la preservación de la vida en el planeta garantiza la protección de las áreas naturales de los estados Bolívar y Amazonas, así como la protección de los derechos de los pueblos originarios. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirma su compromiso con la protección del ambiente, la diversidad biológica, los parques nacionales y los monumentos naturales. Cada vez que vayamos a los parques, tenemos que disfrutar y preservar los diversos cuerpos de agua que allí tenemos, cascadas, quebradas y lagunas. Es importante que tomes conciencia y que disfrutes de ese espacio natural sin alterarlo, sin contaminarlo. Asimismo, desde casa también podemos contribuir a la preservación de los cuerpos de agua. El aceite comestible no puede vertirse en el lavaplatos. Debes depositarlo en un envase y garantizar que se lo lleve el camión del aseo urbano. Pero si en tu comunidad hay reciclaje de aceite de cocina usado, contacta con esas empresas porque gracias al reciclaje se pueden sacar diversos subproductos y se preserva el agua, no se contamina. Asimismo, debes tener presente que una colilla de cigarro contamina 1 millón de litros de agua. Así que la próxima vez que vayas a la playa, que vayas al río, no puedes ingresar a ese espacio fumando. No deberías hacerlo. Tenemos que garantizar la preservación de la vida, la preservación de esos espacios, no solo para nuestra generación, sino también para las generaciones futuras. Así que es importante que tomemos estos consejos y los pongamos en prácticas en nuestra cotidianidad, porque el agua es un elemento vital que debe ser preservado para el futuro.
Y estamos de vuelta con tu programa Conexión Madre Tierra. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @SomosEcoven y @EricRangel, para por ese medio intercambiar, compartir y sobre todo reflexionar en torno a los grandes temas ambientales globales. Hoy estamos conversando en torno al agua, a ese elemento vital que compone 2/3 de nuestra madre tierra y que es una cuestión que confronta políticamente y éticamente a la humanidad. El agua es un elemento central para el desarrollo de las sociedades, para el crecimiento del modelo de producción y por lo tanto este modelo de producción debe ser armónico con la naturaleza. Hemos visto que el agua garantiza dentro de muchos de sus elementos el clima y la temperatura de las sociedades. A mayor disponibilidad de agua, las sociedades tienen la garantía de una vida más digna, porque hay mayor acceso para cada uno de sus ciudadanos. Ahora bien, cada litro de agua que consumimos debe ser también atendido de en qué lo estamos gastando, porque muchas veces hemos visto que en diversos países están atravesando crisis, como en el caso del Cuerno de África, donde los países Somalia, Eritrea, Etiopía han vivido sequías que han afectado los rebaños y han afectado la agricultura y por lo tanto han puesto en riesgo la vida de todos esos ciudadanos. Y para no irnos tan lejos, en América Latina tenemos en Chile el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama, donde llueve cada 14 años. Y hemos visto cómo se generan situaciones para las comunidades que están en torno a ese ecosistema. Es fundamental entonces que valoremos el agua, que la valoremos como el elemento que debe garantizar el desarrollo. 1.800 millones de personas hoy carecen de acceso al agua, según indican los estudios de Naciones Unidas. El agua genera desplazados en muchas sociedades porque a partir del estrés hídrico, de la poca disponibilidad del recurso agua, también se pone en riesgo entonces la permanencia y la subsistencia de las comunidades. Es fundamental que veamos este siguiente ecotips que presenta el equipo de producción para ver qué podemos hacer en casa para preservar el agua. Medidas concretas para ayudar a frenar el cambio climático. Cambia los bombillos. Reemplaza un bombillo tradicional por uno de bajo consumo. Ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Ahorra energía. Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadoras y trata de ahorrar al máximo electricidad. Apaga y desenchufa los aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso. Súmate al reciclaje. Reduce los desechos que tiras y trata de reutilizar los materiales que ya usaste. Planta un árbol. Solo un árbol absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Aún estamos a tiempo. Pequeñas acciones, grandes cambios. Fíjate que las acciones que puedes hacer son bien sencillas, pero puedes iniciar desde casa, dando el ejemplo a toda tu familia de cómo tener una nueva cultura del agua. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @SomosEcoven y @EricRangel. Estamos hoy hablando del agua y tenemos al acercarnos al tema, al aproximarnos al tema del agua, que hablar de su ciclo. El agua tiene un ciclo que ha venido siendo regular a lo largo de la historia y que ha garantizado el suministro y la disponibilidad del elemento agua en la naturaleza. Un ciclo que tiene varios elementos: la evaporación, la condensación, la precipitación. Son fases del ciclo del agua que lo conocemos cada uno de nosotros desde la escuela, desde la primaria. Ahora bien, estos ciclos se han venido alterando producto de las talas indiscriminadas,
producto de la contaminación del aire, producto del cambio climático. Hemos visto que los fenómenos climáticos se vienen acrecentando y por lo tanto hay momentos donde hay o sequías muy extremas o lluvias muy intensas. Estos dos procesos están asociados al ciclo del agua, pero sobre todo están asociados a los cambios que ha generado el ser humano con la intervención y la ruptura de los equilibrios en la naturaleza. El agua hay que darle el valor que tiene y ponderar el valor del agua es incalculable, inconmensurable. Recientemente hemos visto que en California, Estados Unidos, se ha creado el primer mercado de futuros del agua para comerciar con el agua. Y esto tiene que sentar un precedente de que el agua no es un elemento para ser comercializado. El agua es un bien común de la humanidad para garantizar la vida y para garantizar el futuro. Asimismo, hemos visto cómo los científicos buscan que si hay agua en Marte, que si hay agua en la Luna, cuando nosotros tenemos un solo planeta, la Madre Tierra, no hay planeta B. Hay que preservar el elemento agua en todos sus estados en la naturaleza y no estar buscando en el espacio lo que tenemos en nuestra casa grande, en la Madre Tierra. Por tanto, es significativo que cada uno de nosotros asuma las acciones que debe tomar para preservar el agua. He visto mucha gente regar las plantas al mediodía. Esa es la peor hora para que usted riegue las plantas, ya que ese es el momento de mayor temperatura diurna y por lo tanto esa agua que usted está regando realmente lo que está haciendo es evaporándose y no cumple la función para la cual usted la desea. Si usted quiere cuidar sus plantas, riéguelas o muy temprano en la mañana o tardecita al final, casi en la noche, para que aproveches de mejor uso el agua en tu casa y en la comunidad. Asimismo, es importante que asumamos el elemento agua desde el punto de vista de la relación que tenemos en casa con las fugas de agua. Cada vez que hay una fuga, se pierden millones de litros de agua. Quizá no lo notamos, pero ese goteo, gota a gota, día a día, gasta millones de litros de agua. Así que si tienes una fuga en casa, es significativo que ubiques un plomero o tú mismo, si sabes hacerlo, y repares esa fuga para evitar la pérdida del vital líquido. En el próximo segmento estaremos conversando con el diputado ecosocialista del Estado de Amazonas, Antonio Rumbos. Con él vamos a debatir y conversar más sobre el elemento agua, para juntos sembrar conciencia por la Madre Tierra. Y hoy en nuestro segmento La Entrevista en Conexión Madre Tierra tenemos la presencia del diputado ecosocialista del Estado de Amazonas, Antonio Rumbos. Bienvenido, Antonio. Sí, gracias, Eric. Bueno, hoy este programa hablando del agua, el agua elemento, el agua sagrada para la vida, que en la mayoría de las religiones y de la cultura universal, el agua es un elemento central. Sí, precisamente, y el agua no puede estar fuera de estos espacios, ¿no? Si hay agua, hay verdor de la naturaleza. Si hay verdor de la naturaleza, hay sonido de la chicharra. Y si hay sonido de la chicharra, los humanos estamos en una condición de armonía. Así es. Vemos, Antonio, que vivimos en la Madre Tierra como ser vivo, que está compuesta 2/3 de ella por agua. 97% de esta agua es agua salada y solo un 3% es agua dulce. Ahora, si llevamos esto al 100%, casi un 70% está congelada en los casquetes polares y el otro 30% se distribuye entre el agua superficial y las aguas subterráneas. Ahora, Antonio, la humanidad en muchos lugares ha tenido dificultades con el acceso al agua y está el estrés hídrico que ha generado el cambio climático. ¿Cuál es tu reflexión en torno al agua elemento en este momento? En un primer interín de tu aseveración, me corresponde a mí expresar ante estas cámaras, en este programa y con mucho respeto, el planteamiento de esos 2/3 de agua en materia del contenido de la Madre Tierra. Cuando tú expresaste, por ejemplo, que una parte es salada y otra parte es dulce, es más,
muy poquita dulce, nosotros estamos diciendo que no es dulce, que es simple, porque fuimos al río Orinoco, la probamos y es simple. Alguien está metiendo una mentira que nos hace a nosotros repetir esa mentira en una condición ideológica, no una condición semántica. Y precisamente en esa condición de falta de ese elemento fundamental, que también se decía que era un recurso natural renovable, que estamos planteando el agua como un elemento natural, no un recurso. El capitalismo sí lo determina como recurso y le pone valor y lo lleva a commodity. Y está fundamentado incluso en bolsa de valores. Nuestro planteamiento, sobre todo acá en el trópico, que es el que tiene el mayor porcentaje de este elemento natural de nuestra corteza terrestre, como agua natural, agua simple, agua cristalina, agua insípida, que se incorpora al agua salada de los mares, está en una condición de riesgo, mucho riesgo, porque ella va directamente proporcional a la cantidad de selva, la selva tropical húmeda. Y si estamos devastando la selva tropical húmeda, sobre todo de ese gran Amazonas, estamos en una condición de vulnerabilidad y de riesgo inmenso, que apoyando el planteamiento que haces tú sobre el cambio climático, pudiéramos decir que esto está en unas condiciones verdaderamente críticas. Sí, sin duda alguna la visión en torno al agua, que la narrativa que ha intentado imponer el imperialismo es en torno a un escenario apocalíptico, algo así como la película Mad Max, que muestra una sociedad donde el agua es muy escasa y donde hay que hacer guerras. En cambio nosotros, Antonio, partimos de una visión de la cooperación en torno al agua, como el agua como derecho humano, el agua como bien común de la humanidad, es ese elemento que debería propiciar la armonía, propiciar el encuentro, propiciar una nueva cultura. Precisamente con esa visión uno la determina como un sistema. Sabemos que es cíclica, pues. En el caso del trópico, 6 meses de lluvia, 6 meses de secano. En los libros dicen 6 meses de invierno y 6 meses de verano, como si estuviéramos en el hemisferio norte. Pero no, es el ciclo secano y el ciclo lluvioso. En Amazonas, Eri, es 8 meses de lluvia y 4 parece que va a llover. Y bajo esas condiciones nos vamos para la península de Paraguaná, es 8 meses de secano y 4 parece que va a llover. Qué grandioso es nuestra naturaleza en esa condición cíclica. Pero precisamente en eso donde yo vivo, por supuesto, que es el Amazonas, hay una condición muy especial que hay que afianzar en estos planteamientos mediáticos o comunicacionales. Cuando tú hablabas del agua de los mares y el agua de los ríos y de los lagos, ahorita estamos incorporando, además del agua subterránea, por supuesto, estamos incorporando el agua de esquisto a 3.500 metros de profundidad en la tierra. Hay moléculas de agua asociadas al hidrocarburo fósil y a eso lo determina la ciencia, pareciera que fuese un cuarto estadio. Pero nuestro hermano Bols de Brasil establece los ríos ascendentes y los ríos ascendentes no son más que la evapotranspiración de los árboles y como esa gran Amazonas está contenida en una gran masa boscosa, eso eleva hacia los cielos tal cantidad de humedad que es mayor la cantidad que la que tiene el padre río Orinoco. ¿Sabe que recientemente en esto que nos hablas de las aguas subterráneas, hay un estudio que indica que debajo del río Amazonas hay un río subterráneo con un caudal incluso superior al del río Amazonas, lo cual nos da una gran responsabilidad, Antonio. Nosotros quienes vivimos en esta parte del mundo, muy bendita por la mano de Dios, donde tenemos tantos elementos vitales y esta armonía que se da entre ellos, nosotros tenemos la responsabilidad de preservarlo para las generaciones futuras. ¿Qué acciones ves tú desde tus estudios, desde tu vivencia, con respecto a las acciones que deben tomarse para el futuro? Bueno, en primer lugar uno pudiera decir cuidar el bosque, ¿no? Y cuidar el bosque es no nada más las áreas bajo régimen de administración especial que ahora las llamamos ANAPRO, es también plantearnos la reforestación, plantearnos el fortalecer esas masas de bosque, los bosques gestionados y obligatoriamente cuando hablamos de cambio climático el mayor efecto que podemos producir es generando esos bosques gestionados. Tomar en consideración incluso el agua de los mares y los océanos porque ahí hay una buena absorción, incluso por encima de lo que está en la corteza terrestre en términos físicos. En los mares y los océanos absorben mucho dióxido de carbono. Manejar esos elementos con mucho criterio técnico y con mucha responsabilidad hacia el futuro, pudiéramos estar determinando acciones, proyectos, propuestas que vayan en las condiciones de mejorar y fortalecer ese
ese equilibrio de la naturaleza, es la homeostasis de la madre tierra. Uno pudiera decir que la magia del agua es la fusión del hidrógeno y el oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pero precisamente también las investigaciones dicen que cuando las flores, cuando la vegetación está en floración, emiten un aroma, y ese aroma es un catalizador de la fusión del hidrógeno con el oxígeno. Ahí está la gran armonía que debe existir entre el bosque, la selva tropical húmeda y las condiciones del espacio terrestre donde no hay bosque, pero precisamente en condición especial de continuidad con los mares. Sí, por ejemplo el semiárido. El semiárido también uno ve en los espacios desérticos, Antonio, en ese ecosistema, cómo también la naturaleza allí va acumulando esas pequeñas partículas de agua, o sea, cómo se convierte todo en ese ciclo que tú nos indicas, en una armonía, en un equilibrio que va engranando y que garantiza la subsistencia de las diferentes especies, tanto de flora como de fauna, que incluso se desarrollan en esos ecosistemas que son los más secos de la Tierra. Ahora bien, nosotros tenemos una proyección al 2100, al 2200, porque a veces pareciera que el capitalismo solo ve el mañana, o incluso no el mañana, el hoy para acumular, el hoy para explotar, el hoy para expoliar. ¿Qué consideras tú, Antonio, qué acción debe hacer el ciudadano? Porque esto es un espacio para la reflexión cotidiana, la tuya, la mía y la de todos, con respecto a la construcción del ecosocialismo y la relación con el agua. Sí, hay que reinventar el modelo de vida. Decía el comandante Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, y el planteamiento es el sistema. Precisamente desde acá, de este espacio tan hermoso, uno pudiera ir soñando despierto en esa sociedad que requerimos para perpetuar la especie humana en la corteza terrestre, pero no nada más la especie humana, son todos los seres vivos. Y bajo esas condiciones, ¿qué hacemos nosotros aquí en Caracas, por ejemplo? Traemos el agua de 850 metros sobre el nivel del mar en unas condiciones de inferioridad de altura. O sea que la bombeamos, requerimos energía para tener agua todos los días en nuestros edificios. Y hay edificios de 15 y 20 pisos, pareciera que estamos en el mundo de los bizarros. Y bajo el otro esquema, llegó el agua al apartamento 15 pisos y orinamos y bajamos la palanca, 12 litros de agua potable que se van por el inodoro a descargarse en el río Guaire. Eso es la locura. Hay que repensar el modelo de vida en unas condiciones no nada más del planteamiento racional, sino de la realidad. Si nosotros no podemos traer el agua potable desde esos niveles sobre el nivel del mar, hay que pensar en ese Guaraíra Repano, donde está el abundante agua que la hemos descuidado y la hemos olvidado. De ahí debería venir por gravedad el agua de los caraqueños y no generar tanto consumo de energía, porque sabemos la condición de esa energía eléctrica que viene del Guri, también del agua, porque si no hay Guri, no hay represa, no hay río Caroní, no hay energía eléctrica. Bueno, hay que buscar diferentes maneras y formas de que la vida sea no tan agresiva a la naturaleza y que genere ese nivel de armonía y de satisfacción en lo personal. Algunos lo llaman bienestar, yo no creo que solamente el bienestar determina las condiciones, es el buen vivir de los pueblos originarios. ¿Cuántos vasos de agua te tomas tú al día, Eric? 8 es lo que dicen los médicos. 8, pero tú gastas 150 litros de agua diario, solamente te tomas 8 vasos y cada vaso son de 70 cc. O sea, no llega ni a los 2 litros, debes tomar 2 litros de agua, Eric. No obstante, esos 2 litros todavía son insignificantes a los 150 litros en promedio que gastamos diariamente cada ciudadano. Y hay familias que en un apartamento viven 5 personas, lo multiplicamos por 5. ¿Cómo satisfacemos esa gran necesidad para decir que tengamos bienestar? No, es el buen vivir lo que priva en el marco de esta nueva sociedad que estamos en proceso de construcción, una sociedad ecosocialista del buen vivir, muy semejante a la de nuestros pueblos originarios, pero en unas condiciones de un siglo XXI que nos demanda creatividad inventiva. Bueno, queremos darte las gracias, Antonio, diputado ecosocialista del Estado Amazonas, un gran líder, un dirigente histórico de la lucha ambientalista, un referente para todos nosotros quienes nos levantamos en este camino que es construir el ecosocialismo. Tus redes sociales, sí. ¿Dónde te ubicamos? Muy poquita, he sido muy negligente en eso, me ha faltado inventiva.
soy de una generación que un poco le teme a esos instrumentos, pero sí, trabajo en el Facebook, trabajo en el WhatsApp. En el Facebook te buscamos Antonio Rumbo. Antonio Rumbo. Excelente. Y en el WhatsApp es 0416-648-0654 en materia de la concreción del mensajito de texto. A la orden en la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional y soy presidente de la Subcomisión de Ambiente y Cambio Climático. Ahorita trabajando con mucha fuerza la ley de cambio climático, la ley por los derechos de la madre tierra y la de ordenamiento del espacio donde nosotros los humanos debemos vivir en armonía con la madre naturaleza. Muchísimas gracias, Antonio. Un gusto. Antonio Rumbo, diputado ecosocialista del Estado de Amazonas. Seguimos con su programa Conexión Madre Tierra. Un extraordinario programa el día de hoy en el que conversamos sobre el elemento agua. Ese elemento vital que nos une y que debe ser la garantía para el futuro, para la armonía y la paz. El agua. Te invito a que en casa preserves cada litro que es significativo para ti, para tu familia y para la naturaleza. Y que siempre pensemos en que es un elemento para las generaciones futuras, que garantiza la vida y la existencia, no solo de la humanidad, sino también los equilibrios en nuestra madre tierra. Queremos invitarlos para la próxima semana a seguir con su programa Conexión Madre Tierra.